Vale, vamos a hablar de macroproblemas y microsoluciones en el sentido de que las soluciones no son tantas, pero van a ser bastante efectivas para lo que consideramos un grave problema. Hablaremos un poco de los antecedentes de las macros, cómo hemos llegado hasta aquí, algunos ataques curiosos y un poco de estadística de cómo funcionan las macros, porque las hemos estudiado un poquito a fondo. Y, como decía, algunas soluciones pequeñas, pero creemos que efectivas, que al fin y al cabo es lo que más o menos podéis llevar de la charla. Yo soy Sergio de los Santos, como ya he presentado. Y antes de nada, por si acaso, explico lo que es una macro de Office en concreto. Obviamente supongo que habéis escuchado hablar un poco de qué son las macros, pero bueno, resumidamente significa meter código ejecutable en un documento de Office. Como sabéis, la ejecución es el origen de todo mal, así que ¿qué podía salir mal? Pues si no sabéis, Office tiene un motor de ejecución de un lenguaje que es VBA, las macros, y se utiliza con fines legítimos en principio, pero casi con más fines de atacante. Existen muchísimas más macros maliciosas que macros legítimas. Se utilizan para automatizar procesos en Excel o en Word, para hacer a bases de datos, y es muy potente. Puedes hacer lo que quieras. Por tanto, los atacantes también pueden hacer lo que quieran con las macros que se incrustan en los documentos. No existe el concepto, o sea, en mayor parte existe el concepto de macro para Word y Excel. Y como decía, son código ejecutable cuando lanzas un documento. Y por eso es tan peligroso hoy en día lanzar documentos, aunque creáis que no, por correo, los que te pueden llegar por correo o que te encuentres por ahí. Es tan peligroso que no sé de qué año es esto exactamente, pero de hace bastante poco, el 45% de los ataques se producen a través de Office de macro y la otro que no se distingue el color, pero es un 37%, se atacan a través del CV 2017-1882. Eso es un problema a la hora de procesar las ecuaciones en Word. El motor que procesa la ecuación y te pone sumatorio y demás tiene un desbordamiento de buffer, y cuando puedes preparar un documento especialmente manipulado, que cuando le haces doble clic te ejecuta código. O sea, entre las dos, pues casi el 80% de los problemas por los que entra el malware en los sistemas viene a través de Office, ya sea las macros o una vulnerabilidad que todavía se utiliza bastante. Se llama la equation de las ecuaciones. Esto es otra tarta de cómo veáis cómo ha cambiado el tema de Kaspersky en una de sus charlas, por eso más la foto. En 2016, la mayor parte de los ataques venían de los navegadores, hasta el 45%, mientras que en 2018 el 70 y pico por ciento, según Kaspersky, de los ataques venían también por documentos y documentos Office. Y normalmente pues macros o vulnerabilidades como la de Equation. Veis que en 2016 tenía una representación poco significativa, aproximadamente del 16%, y eso ha subido. ¿Por qué? Porque los navegadores han mejorado bastante su seguridad. También porque Java ya en 2016 estaba en decadencia, pero en 2013 ocupaba toda la tarta. Lo que pasa es que ya bajó un poquito y, bueno, los atacantes van donde pueden. Los PDFs están también un poco en decadencia, de hecho un 0% en este año, cuando en 2010, 2008, 2009 era el ataque más popular. Enviarte un PDF, abrirlo con Adobe y conseguir ejecutar código en el sistema. Por tanto, esto es un problema real y actual, y no sé si habéis estado en otras charlas, hablaban de Motet, Trickbot, Ryuk. Todo esto viene a través de una macro de Office. O sea, uno de los grandísimos problemas que hay actualmente por los que han secuestrado ayuntamientos, empresas y demás, viene por abrir un documento de Office. ¿Por qué las macros? Como vamos a ver en algunos ejemplos, son fáciles de esconder. De hecho, vamos a ver básicamente muchos ejemplos de cómo esconderlas. Las macros son legítimas y el usuario es el que, aunque esté deshabilitado por defecto, le suele dar al botoncito y llega a ejecutar código. Vamos a ver también qué trucos utilizan para que el usuario le dé al botoncito. Es más complejo para que los ejecutables, aunque hoy en día hay sandbox, o sea, entornos virtuales en los que se puede lanzar y estudiar
no es tan fácil como lo ejecutable. Se envían por spam. Cuando te llega por correo es más difícil que se lance. Lo que hacen normalmente cuando te llega por correo es a nivel del servidor te lo analiza en estático. Y en estático es ultra fácil eludir los antivirus. Luego, todavía no se tiene conciencia de que abrir un Excel o un documento puede ser tan peligroso como darle a un ejecutable. Y a los atacantes, como decía, no le queda otra. En un mundo en el que Java se ha venido abajo, PDF se ha venido abajo, los navegadores se han venido abajo como métodos de entrada, pues oye, un documento en un email actualmente es lo que les da la vida y lo que te permite entrar en los sistemas. ¿Qué será mañana? Pues no lo sabemos exactamente, pero hoy por hoy es el hueco que han dejado. Además tiene una... Bueno, voy a explicar dónde están las macros. Si abrís un documento, docx, los típicos que suelen utilizar desde 2013 o así, veréis que es un zip. Un zip que tiene un montón de documentos dentro de XML. Y si tiene macros, tendréis aquí bueno, sí lo he hecho con la... tendréis un punto bin. Un punto bin es donde está todo lo que necesita una macro para ejecutarse. Si nos metemos dentro del punto bin, que a su vez es un zip, lo puedes abrir con el 7-zip, por ejemplo, veréis que dentro tiene un proyecto y una carpeta VBA, que es el código con el que se escriben las macros. Y si nos metemos dentro del VBA, que esto ya lo tienes que hacer con una herramienta que se llama Ole Browser, porque es un objeto Ole, veréis que tiene como flujos, se llaman flujos, macros, documentos. Todo esto es un proyecto como si fuera un proyecto en .NET que tienes que compilar, ejecutar, tiene su código fuente y demás, ahora lo veremos. Como decía, tiene como un fichero de configuración, el proyecto con las instrucciones para el motor lo tiene Office y es el que va a lanzar la macro, interpretarla y ejecutar los comandos. dir es el que tiene el layout de un proyecto, porque como decía, esto es un proyecto como de programación. Luego los streams de los módulos, dependiendo del número de macros que tenga. Y luego una cosa que se llama Performance Cache, que ahora luego lo veremos, y Compress Source Code. Esto es muy importante que lo entendáis porque es lo que permite, no sé si habéis visto alguna macro alguna vez, si lo abrís con él, luego vemos un vídeo, si lo abrís con el Office, hay una pestañita arriba a la derecha que pone macros, podéis llegar a ver el código fuente de las macros. Porque incluye el código fuente de las macros, no solo el compilado, sino que incluye el código fuente de las macros. ¿Por qué? Porque puede que el motor, como Microsoft tiene el gravísimo problema de querer retrocompatibilidad siempre, si tú lanzas una macro compilada para un motor y tú lo abres en un motor más antiguo o más reciente que no funciona bien, lo que hace es compilar al vuelo el código para ti, ¿vale? Para que te infectes bien. Esto no se sabe mucho, pero como hay diferentes motores de VBA, pues entonces, si a ti se te ocurre abrir una macro de 2017 en un Office 2003, podrás hacerlo, pero porque recompila el vuelo. Y eso hace que lleve el código fuente también metido. Hay muchos tipos de documentos, también en su afán de la retrocompatibilidad para siempre, para que no tengan problemas, pues veremos diferentes tipos de documentos que conviven. Por ejemplo, el formato OpenXML, que es el actual, en el que, como he mostrado, suele ser posterior a 2007, son los que terminan en X. Antes no tenían la X, si recordáis. Estos son archivos zip que tienen un objeto con dentro, como demostráis, son un montón de XML. Es bastante estándar, ¿no? Lo hicieron porque antes era un doc, el doc clásico, era algo inentendible, un formato de Microsoft propio que no se podía descipear ni nada, era un objeto en sí mismo, un objeto con binario. ¿Vale? Dentro de cuando un objeto doc, un documento doc tenía dentro, a su vez, macros, pues la macro era otro documento com embebido dentro y podías ir así haciendo navegando por el documento. Era más difícil porque no era, como decía, no era estándar. Hay más formatos, aunque no sean tan famosos, que ahora han resurgido porque los atacantes lo están usando en su afán de pasar desapercibidos. Es un
un formato raro porque no se llama como Office OpenXML, pero no hay que confundir con el anterior. En ese proceso, Microsoft también inventó un formato que no se usa ya, pero todavía es soportado, afán de retrocompatibilidad siempre, que se llama OpenXML. Y la verdad es que es bastante raro. A mí me llamaba la atención y me fui a la... Aquí, a ver si puedo poner el vídeo. En la Wikipedia puedes coger esto, formato Word XML, que aquí lo explica, es completamente texto claro. Lo puedes pegar aquí en un documento, puedes guardarlo y si le cambias el nombre a .doc, a ver, aquí lo veo mejor, pues te lo abre el Office como si fuera un documento cualquiera. Si le quieres cambiar el formato, puedes hacerlo ahí y también seguirá siendo un documento, pero ahora habrá cambiado. Ahora creo que lo estoy intentando abrir de nuevo con... Ahora lo arrastro ahí con eso. Ahora lo he convertido al documento nuevo. Ha pasado de texto claro a zip. Puedes pasar, obviamente, grabándolo con otro formato. Este no lo conocía, es bastante desconocido. Para incrustar las macros en él, simplemente hay que añadir un base 64 muy grande, codifica un base 64 porque es binario, pero sigue más o menos la misma filosofía. Ese .bin lo codifica en base 64. Ahora lo he grabado en .doc, el formato antiguo, y veréis que bueno, pues es un objeto binario que no se entiende nada. Hay todavía muchos otros formatos a los que a todos se le pueden incluir macros. En un intento de alertar al usuario cuando un documento, hace unos años, cuando un documento tenía macros, veréis que Office te lo renombra automáticamente a docm, que significa documento con macro. Incluso te sale una pequeña alerta. El problema es que como tiene que reconocer también los .doc, todo lo que tienes que hacer para quitarle la M es literalmente quitarle la M. Entonces, le quitas la M, ya es un .doc normal, le pones una X si quieres y ya no te alerta, ¿vale? No sirve para absolutamente nada. Hay otros tipos de macro que pueden ir en los templates y cada uno tiene su formato .x, .m, o sea, template moderna, template antigua y template con macros. Hay mucho formato, lo que lo hace un poco confuso. Un poco de historia con el malware de macro es que, bueno, entre el 97 y el 2003 era bastante popular. De hecho, Melissa, para los más viejos que estén por aquí, era un malware que en su día afectó al 20% de la gente. Te enviaba un documento, lo abrías y la macro lo único que hacía es mirar por aquellos tiempos la ULU Express, tus contactos y se reenviaba a sí mismo. En aquel momento no había ningún tipo de seguridad, las macros se ejecutaban por defecto, nada más que abriendo un archivo ya te lanzaba la macro, cosa que es una locura. Había baja concienciación en seguridad, todavía la hay, imaginaros hace más de 20 años. Y sistemas operativos de juguete, ¿no? Como era XP hacia atrás. Desde 2003 a 2013 el malware cae en un letargo y pierde bastante popularidad. De hecho, era algo residual. Nadie usaba el malware de macro para atacar. Pero en un momento dado, o sea, en 2003 las razones pueden ser porque en 2003 se puso el que no ejecutara las macros por defecto, cosa que fue un avance. Ya te salía al menos un cartelito que te decía si las querías ejecutar. Y se centraron los atacantes, como decía, en otras fórmulas más fáciles, que solo tenías que navegar por un sitio para ejecutar código. Entonces, como era más sencillo otra fórmula, pues se olvidó esta. Hasta que justo en 2014 el malware de macro vuelve a resurgir con bastante fuerza. Resurge, como decía, porque los navegadores ya no habían tenido una época dorada en los que los navegadores eran un desastre en seguridad con sus plugins, y Flash era un desastre y Java era un desastre, tenían por dónde tirar. Pero bueno, luego ya se vieron que no tenían mucho más por dónde tirar. Así que
los atacantes encuentran en las macros y en la ingeniería social, todavía en el usuario como el eslabón más débil, una fórmula que le está funcionando bastante bien desde 2014. Es más, aquí, ahora viene la gráfica, me quedan dos datos, era que hay una cosa adicional y es que PowerShell empieza a ser ubicuo. Y saben que, o detectan que pueden desde las macros llamar a PowerShell. PowerShell es muy importante que sea ubicuo porque PowerShell puede ejecutar un montón de cosas sin tocar disco. Y mientras no toques disco, no vas a ser detectado por los antivirus. Los antivirus solo están enganchados a la función cuando se escribe al disco, no cuando está en memoria. Es muy raro que lo encuentren en memoria. Entonces, la combinación macro PowerShell se vuelve muy poderosa desde 2014. Es más, este gráfico de Microsoft es el momento exacto en el que detectaron que alguien descubrió todo esto en el poder de las macros. Fue en noviembre de 2014 y que se dispararon toda su telemetría. Y desde entonces no ha parado. Ahí tenéis el enlace. Vamos a ver algunas fórmulas curiosas de cómo en estos años han evolucionado los atacantes para esconder las macros. Lo primero es la ingeniería social. Obviamente, como ya no las activa por defecto, el atacante confía en que el usuario las active por él. Y para ello utilizan todo tipo de técnicas. Normalmente lo que le dan las propias instrucciones para que, oye, activa las macros, es necesario para este documento que actives las macros. Otras veces dice, bueno, pues este documento está protegido, en 3 sencillos pasos te voy a infectar, dele al botón de habilitar las macros. Otro dice que la versión de Office no es soportada y por tanto tiene que darle a macro. Otra, completamente falso, que el fichero está cifrado con PGP y que dándole al botón va a ver el contenido real. Otra que Office, el Excel no está en la versión correcta y que le des al botón, todo incitándote que le dé el botón de Enable Macros, ¿no? Enable Macro también porque la codificación no es buena, dale y ya verás cómo ves lo importante de este documento. Aquí el documento se ve borroso, si le das al botón lo vas a ver más claro directamente. Hay un montón. Estas son las nuevas de Motet. Motet es más elegante en el diseño y esto es lo que ahora mismo está infectando a través de Trickbot, Ryuk, etcétera, a muchos atacantes. Es simplemente que le dice, oye, pues necesito permisos de administrador, cosa que ya debería asustar de por sí mismo, y por favor dale a habilitar las macros. Aquí vemos otra, hay 2 variantes, Epoch 1, Epoch 2, Epoch 3 de Motet. Aquí le dice que para activar el Office le dé a Enable Macros también, todo tipo de tetras. Tanto que hay un tuit muy famoso de Taylor Swift on Security, una parodia, que dice, oye, ¿por qué no dejas de llamarle Enable Content al botón y le llamas directamente Infectame? Porque es cierto, ¿no? Esta macro, otra curiosidad, decía no recuerdo, un país asiático, en su afán los atacantes han llegado incluso a sacar la macro, ahí veis que pone Enable Content igual, tienes que darle a sacar la macro de su fuente habitual. Si le doy aquí al vídeo... Si le doy al vídeo, veis que este documento bajaba, tenía unas páginas en blanco y luego una cosa muy rara ahí, que si le hacía zoom, porque tenía el mínimo tipo de letra, como cuando usaba la chuleta, te lleva a un código en base 64. Ese código en base 64 es un binario. Es un binario que al final será el ejecutable que te infectará. Pero lo habían escrito en el documento, no en las macros. Algo bastante curioso. Y además hicieron uso de otro formato que se llama el MHTML, que si no lo conocéis es como un HTML que tú lo renombras a doc y también funciona como un doc. Esto es bastante curioso. Aquí en este vídeo vuelvo a coger el documento que había dejado por ahí. A ver si le puedo dar al play. Me lo lleva aquí, está en binario. Y lo abro en el doc, en el Word, y lo voy a guardar como MHTML.
que es un formato que yo tampoco conocía mucho. Sirve para algo tan útil como hacer páginas web a través de Word. Como veis, me cambia el iconito y me lo renombra MHTML, pero yo lo único que tengo que hacer para engañarte es poner un doc, ¿no? Y ya se convierte en un doc y funciona exactamente igual que un documento. A ese le puedo añadir macros. Por tanto, esta gente había hecho una macro que cogía el contenido del documento a su vez y ejecutaba un código. Ahí veis que el formato habitual de abrir el HTML, incluso el navegador. Y además lo hace con Internet Explorer, aunque tengas Edge. Bueno, estas son las tonterías que hacen en Windows por retrocompatibilidad hacia atrás. Aquí me parece que tengo el vídeo, pero no sé si se va a ver bien, de cómo... ¿Está en el lanza? Sí, no se ve muy bien. Pero bueno, para el formato HTML veis que lo que hacía es un programa que te abre la macro. Lo que hacía por ahí te escribía en el registro, aquí se veía muy bien, que aunque parecía código HTML, era en realidad un documento con macros dentro. Y además ahí tenía la función para decodificar ese base64 que hemos visto en pequeñito. ¿Vale? Otra macro curiosa que descubrieron, esto es algo que sabía muy poca gente, pero lo descubrieron para realizar malware, y es el uso de esta palabra, ¿no? Como la tienda de sudar de terciopelo, Velvet Sweatshop. Esta palabra es bastante mágica. En Office, no sé si alguien la conoce. Vamos aquí. Es una contraseña que metieron de coña los creadores de Office para que si tú creabas un documento y lo protegías con esa contraseña, era como no tener contraseña. La tiene integrada y la prueba. Hago aquí la demo. Yo tengo un Excel normal. Yo no sé si alguna vez habéis protegido con contraseña un Excel, pero bueno, se puede hacer. Ahí en herramientas le das a opciones y le dices, quiero que la lectura esté protegida, ¿no? Por ejemplo, yo le pongo la contraseña para que vea que no hay trampa, Velvet Sweatshop, la copio y la pego como contraseña de lectura y guardo el Excel. Cuando voy a abrir el Excel de nuevo, aquí lo cierro, ahí estaba preparando las PPT, abro de nuevo el Excel y lo abre sin problemas. Si lo guardo de nuevo con una contraseña cualquiera, en este caso lo que voy a hacer es, en más opciones, herramientas, a la contraseña que ya tiene, que es Velvet Sweatshop, le añado una letra cualquiera, digo OK, 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 voy a abrir el Excel de nuevo, lo cierro primero. Cuando lo abro de nuevo, pues el comportamiento esperado es que efectivamente ahora sí me va a pedir una contraseña. Pero si le meto esa, no. Bueno, pues esto lo han estado usando los atacantes para pasar desapercibido porque los antivirus no usaban esa contraseña para abrir y hacían los atacantes. Sí que los antivirus los atacantes sí que suelen usar contraseñas, pero la meten en el correo que te envían. Te dice, abre este Excel, por cierto, la contraseña es no sé qué. Tú lo abres y te infectas. Y así han pasado desapercibidos por los antivirus, porque los antivirus no pueden abrir el documento, porque no tienen esa contraseña, es un truco habitual. Pero con esta lo hacían todavía más fácil. ¿Vale? Por si creíais que esto había terminado, hay una cosa que descubrieron, una cosa de 1992, que todavía tenía retrocompatibilidad, que eran la 4.0, que eran XLM macro, unas macros, protomacros antiguas que no sé quién las usa, pero todavía son compatibles. Y bueno, sí sé quién las usa, los atacantes. Es bastante más sencilla de hacer de lo que parece, porque aquí tengo un vídeo en el que tú tienes que poner, prácticamente escribir lo que quieres aquí, en las macros, ¿no? Esto, por si no lo sabéis, llama a la función del kernel VirtualOS que te crea en memoria el objeto que vas a lanzar. O sea, es maravilloso porque no tienes ni que tocar disco, de nuevo. Creas en memoria un objeto, aquí está ese ejecutable y aquí escribes en ese cacho de memoria que has reservado y aquí creas el hilo, ya está lanzado. Ya tienes al abrir un ejecutable, tienes en realidad, al abrir un Excel, tienes en realidad un perfecto ejecutable, que es lo que estás lanzando. Y esto tan sencillo me costaba creerlo, así que lo probé un poquito
con PowerShell. Aquí en el vídeo, bueno, por si no lo creéis y tenéis un Excel a mano, aquí hay un formato que es el macro que lo podéis usar. No sé si está aquí el vídeo. Aquí sí. Aquí en este vídeo lo que hice fue llamar a... No se ve muy bien, ¿no? Pero a un PowerShell que llamaba a una URL. Y aquí estoy viendo qué es lo que se llama desde el sistema. Y efectivamente, cuando abría este Excel tan sencillito, pues el sistema ejecutaba el PowerShell, tal cual. Esto pasaba perfectamente inadvertido por muchos antivirus y estaba accediendo, estaba ejecutando código cuando no debe, que es cuando abro una vez. Ahí veis las llamadas del código tan sencillo, ¿vale? Otro tipo de ataques que... Esos son técnicas más bien, y estos son otros tipos de ataques curiosos que me han llamado la atención. Si hago así... No sé si... Bueno, como no voy muy bien de tiempo, voy a pasar de esta. Aquí había una macro, tenía ahí una macro para OpenOffice. No se libra tampoco de los ataques de macro. De hecho, hace poco descubrieron que tanto Mac, cuando tú deshabilitabas las macros, no las estaba deshabilitando de verdad, y que OpenOffice también podía ejecutar Python por detrás cuando abrías un documento OpenOffice. O sea que no se libran de las macros. Hay otras técnicas y macros curiosas que he visto estudiando esto, en el que lo que hacen, y les funciona muy bien, es meter muchos comentarios en el código. Muchísimos comentarios de este tipo, con o sin sentido. Estos son sin sentido. Yo también he visto muchos con sentido. Palabras enteras que son comentarios en el código que sirven para despistar a los antivirus. De hecho, en la última campaña de Motet metían muchas URLs a Microsoft. A HTTPS, //w Microsoft y algunas URLs. Todo esto lleno de URLs de Microsoft. Al parecer les funciona para despistar. El mundo de las macros se ha especializado tanto a través de estas técnicas que existen el Macro Creator en PowerShell, que es un framework de trabajo en el que a través de invoke Macro Creator en PowerShell puedes crear lo que quieras. Y si creas también ya, lo juntas con Metasploit para hacer un payload adecuado, pues funciona bastante bien. Solo tienes que lanzar el exploit, invocar la macro y te hace cosas como esta, ¿no? Sin tener ni idea, te pueden llegar a hacer cosas como esta. De nuevo, llamas a las funciones del kernel que necesitas, que sea, yo qué sé, tocar disco, robar contraseñas, lo que quieras. Haces un poco de código y esto se crea todo de forma sencilla. Y con un montón de funcionalidades para hacer el mal, como ofuscaciones, si lo quieres lanzar a través de CMD, de WMIC, de MSTH, todas las fórmulas que tienes de lanzar código las tiene contempladas, porque todas despistan a los antivirus. Y te pueden salir macros de nuevo como estas, en las que incrustas un código muy grande que al final viene a ser un ejecutable, porque insisto, normalmente o traen el ejecutable dentro o lo descargan, pero lo tienen que ofuscar de alguna manera. Y a través de Empire Framework, que es esto que estaba hablando. Una cosa ya súper loca que también hemos visto es que los ribbons son esos menús desplegables que vienen arriba en un panel, que son ya más cuadraditos, con su dibujito y demás. Los ribbons también se han escondido ahí porque al parecer te da la posibilidad de que puedes crear ribbon al vuelo con macro, y eso lo han llegado a hacer los atacantes. Aquí, Update Ribbon Database te permite actualizar la base de datos de Ribbon al vuelo creando una macro. Y aquí, cuando lo abrías, hacía un callback en el layout de XML de la macro y al final te inyectaba este código. Por ahí venía el código malicioso, pero tenías que hacer algunos toques para que esto no fuera una macro en sí, sino como una actualización del ribbon que ejecutaba un código. La verdad que se lo curraban bastante. Una cosa que no sabía también cómo llamar es que ni siquiera han intentado esconder el código en todos los lados. E incluso como VBA tiene elementos visuales,
que puedes abrir una ventanita, como en .NET, tiene muchas fórmulas, puedes crear botones, puedes crear eventos cuando tocas los botones. Pues una cosa de lo que han hecho es esconderse en las propiedades de esos elementos gráficos, en las propiedades de los elementos gráficos, no en el código. Los atacantes quieren eludir el código de todas las maneras posibles. En este vídeo, ya está corriendo, vale. En este vídeo tengo una máquina virtual, esto es una muestra de Emotet real, creo, que te dice, como siempre, Enable Content. Tú le das, yo le doy al botón, ya me he infectado. Aquí es lo que decía, voy a ir al menú de las macros en el que puedes ver el código, porque como el código, ya te digo, el código fuente está adjunto. Bueno, el código fuente no hay Dios que lo entienda porque está muy, muy, muy ofuscado. Pero yo fui a buscar algo que siempre tiene que estar ahí, más o menos ofuscado, pero que suele ser un shell, execute, etcétera, todo lo que sea PowerShell, todo lo que sea ejecutar algo. Y como no lo veía, me parece que ahora busco un shell. Vale. Y ahí te dice en ese shell que en alternative text lanza algo que está en alternative text. Yo me volví loco aquí buscando textos alternativos de la figura. Yo creo que no estaba. Entonces me tuve que currar, bueno, copié y pegué de Stack Overflow, un módulo que iteraba a través de algún elemento. Yo iteré a través del alternative text para poder ver dónde estaba eso. Esto es una fórmula que se me ocurrió, porque no sé cómo verlo, ¿vale? Entonces, lo estoy ejecutando ahí paso a paso y lo que hace es verme los activos. Y ahí, en un texto alternativo, que no sé dónde está exactamente, no lo podía ver en el panel de las macros, estaba este PowerShell. ¿Veis que hay un CMD que lanza un PowerShell a su vez? Ahí estaba escondido, que a su vez está ofuscado. Luego va a tener bastante más fase. Y luego hay otro ejemplo aquí en el vídeo, parecido, porque vi que era más habitual de lo que parecía y funcionaba muy bien con los antivirus. De nuevo, me voy a ver las macros, lo podéis ver todos desde ahí. AutoOpen es lo que hace que se abra cuando lanzas el documento, no cuando haces ninguna otra acción. Y por ahí busqué de nuevo, estaba muy ofuscada y busqué ya directamente lo de alternative. Y efectivamente estaba aquí. Aquí hay un shell también, un alternative, un replace del corchete este por una A. Todo un mundo muy loco de ofuscación para que no se entienda nada que hace al vuelo. Y le inserté el for este para pasar por todos los alternativos. Y ahí se mostraba de nuevo PowerShell, pero ofuscado a su vez, ¿no? Veis que tienen los gorritos, los corchetes esos que luego va a sustituir por una A. Todo muy loco, pero esto es lo que se está usando hoy en día para infectar, ¿no? Hay una que me llamó especialmente la atención, nunca más lo he vuelto a ver. La sacamos casi a la vez con Microsoft, pero me hizo mucha gracia. Es que había una macro que estaba camuflada, no ofuscada. Como habéis visto, hemos mostrado macros que no se entiende absolutamente nada de lo que pone, letras muy extrañas o código que se procesa para que al final se aclare en memoria. Esta hacía realmente lo contrario. Bueno, lo primero es que en una parte de texto, de nuevo, este no era un alternative que no sabía encontrarlo, en una parte de texto de una propiedad, de una parte gráfica, venía una llamada a un ejecutable, ¿vale? Lo descargaba de un sitio. Pero luego el código que procesaba ese ejecutable era perfectamente legible y es más, parecía real. Usuarios conectados, cadena, currency, parece que cambiaba entre monedas, ¿no? Usuarios conectados, constant problems, que me hizo mucha gracia. Era código que parecía totalmente real, un select en una base de datos. Pero luego al debuguearlo, realmente lo que estaba haciendo por detrás era comandos como este. Llamar a un shell para ejecutarse. O sea, se estaba escondiendo a plena vista, digamos, con código que pudiera parecer legítimo, así a la vista. Ahí me parece que también viene como un cambio de pies a centímetros o algo así, pero en realidad estaba llamando aquí a un ejecutable. Aquí se ve un ejecutable, etcétera, etcétera. Estaba haciendo increíblemente bien el código para que pareciera totalmente legítimo. Y al final, aquí
guardaba este ejecutable que había bajado, problems duet, usaba mucho la palabra duet, constant problem, no sé qué, y este ejecutable se iba a guardar en el disco y lanzarse. Pero el código, ya te digo, parecía carga imágenes ayudas. Había código hasta en español, que parecía una función perfectamente real. Y al final, bueno, se lanzaba ese ejecutable. Tenía, bueno, un poco de buscando quién había hecho esto para felicitarle. Solo tenía esta pista que era Cabaret Duet Academia, que era una palabra, bueno, pues bastante rara. Y resulta que, bueno, es un cantante ruso. No significa que lo haya hecho él, obviamente, pero que hacía referencia a un cantante ruso con unas visitas en Spotify entre 0 y ninguna. Decía antes, por ejemplo, tengo aquí varios ejemplos de... Bueno, lo tengo aquí cargado. Lo tengo cargado. Ah, no lo estáis... Vale, ahora no se está mostrando. No puedo mostrar el... Bueno, da igual. No lo muestro entonces. Bueno, tenías unas macros en las que en el código se ve perfectamente que intenta detectar si está en un Mac. Si está en un Mac, lanza Python, y si está en un Windows, lanza PowerShell. Pero intenta también infectar a los sistemas Mac. Y no es lo habitual, pero también lo tienen como objetivo. Vuelvo aquí. Vale, ahora lo tengo aquí. Vale. Nosotros hicimos Ahora no puedo verlo, vale. Nosotros hicimos algunas macros. Ahora no puedo. Un segundo. He perdido el foco. Vale, ahora sí. Sí. Nosotros hicimos algunas macros para ver lo fácil que era que pasara desapercibido. Y esta macro que canta bastante porque hace una llamada, tiene un fuck you, @ jajaja, te saca toda la información, envía el dinero a no sé dónde. Todo esto pasaba desapercibida por los antivirus y era una macro bastante cantosa. No es que estén mal los antivirus, es que es un sistema que es muy complicado de que se detecte. Y fuimos un poquito más allá en una pongo el vídeo, en una macro que hicimos que lo que hacía era muy sencillo, robarte la base de datos de tu Office. Esto tiene ya un tiempecillo. Yo le podía enviar a Bob, que era la víctima, un Office y el tío lo abría y te decía, you have been hacked. Vale, y esta macro, que habéis visto que el Bob lo único que ha hecho es abrir, cogía toda la base de datos de conversaciones del Skype y la enviaba a un servidor. Y ahora el atacante descargaba esa base de datos y miraba y podía ver todas tus conversaciones. Y lo único que había hecho Bob era recibir un documento por Office y darle a un botón. Y ese documento Office lo creamos en un rato y realmente pasaba totalmente desapercibido por los motores antivirus. No hacía lo habitual, robarte la base de Skype no es habitual y por tanto ya parecía que pasaba desapercibido por los motores antivirus. No fue nada difícil. Y creo que es una de las últimas, esta macro, que también no es lo habitual, pero lo han hecho, lo que hacía era, en vez de descargar algo malicioso, lo que descargaba es el CZ, un compilador. Y lo que hacía era compilar un programa de .NET en vivo en el sistema. Y como no quería que lo detectaran, lo cifraba. Y la clave para descifrarlo estaba en un registro TXT de un servidor DNS. Esto es bastante rebuscado. Una de las locuras que he visto por aquí en los XML también descargaba información y además usaba también palabras, shoes, back, no sé qué, palabras de variables muy comunes para que pareciese un proyecto normal.
Una de las técnicas también que se usan bastante no solo en las macros, es la ofuscación 2, que ahora mismo está muy de moda, es una cosa que podías hacer en Windows, que empiezas a inyectar la figurilla esta de la ñ, y esto lo que te hace es tomarte trozos de palabras. Y aquí, aunque no lo parezca, al final está lanzando un comando PowerShell sin poner PowerShell. Con esto consigues que la P, luego coges la O, luego coges una W de aquí, y escribes PowerShell sin escribir PowerShell, que es la palabra maldita que te va a hacer que canten los antivirus. Así que utiliza mucho estas técnicas, escriben otras palabras y las van recortando. ¿Vale? Y ya una de las últimas también, que es muy interesante, aunque ya la he adelantado antes un poco, os decía antes que el código compilado se almacena, pero también el código fuente. El código fuente le viene muy bien a los antivirus para analizar estáticamente la macro. Ahí pueden ver todo lo que está haciendo sin necesidad de compilarlo. Os he dicho que hacen eso por si acaso se te ocurre abrir este documento en un Office con un motor desactualizado, bueno, pues compilo al vuelo el código fuente y te ejecuto la macro. ¿Qué pasa si machacamos el código fuente con cualquier cosa, con ceros o lo borramos o lo eliminamos? Pues no pasa absolutamente nada si la versión coincide, si no tiene que tirar de ese código fuente y compilarlo al vuelo, sino que el código compilado funciona en tu Office, no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué hicieron los atacantes? Inventaron una técnica que se llama VBA, que está ahí mal, stomping, en el que borran el código fuente incrustado en la macro y tiran solo del compilado. Esto es muy interesante y les funciona bastante bien. También que, por ejemplo, aquí voy a lanzar un documento con técnicas, vamos a ver ahí en esta herramienta la macro de estos documentos. Veis que tiene 1, 2, 3, 4, 5 macros, que se ve más bien ahí, se ve bien el código, tiene unos case no sé qué pasa algo, case no sé qué pasa otra cosa. Si este mismo documento, que lo tengo ahí estompeado, que se dice, bueno, que le he borrado el código fuente de las macros, lo tiro a esta herramienta, solo me va a salir una macro que no se entiende nada. Bueno, tiene un código, yo lo he estompeado con eso. Si vemos en más profundidad el documento, veremos que lo que he hecho precisamente es donde había unos case, en este de la derecha, se puede leer perfectamente el código fuente, case, no sé qué, no sé cuánto, mientras que aquí lo he machacado con texto, lo he machacado. Así que el VBA Stomping se ha hecho bastante popular. Tanto que se ha creado una herramienta que se llama Evil Clippy. Dice aquí, bueno, ¿os acordáis alguno de Clippy, no? Que parece que está escribiendo una carta. Pues aquí dice, parece que está escribiendo un documento malicioso que no bypassea o no, que no elude el antivirus todavía. ¿Quieres que te ayude? Y lo que hace es facilitar toda esta tarea de hacer el VBA Stomping. Te machaca la parte de código fuente y deja el código compilado. Y utiliza un truco muy chulo de template. El template hace una llamada y ahí puedes ver qué versión tiene, entonces el servidor te sirve el documento adecuado. Te monta una historia muy chula para que no tengas que tirar nunca de la parte de código fuente, compilarla, y que el atacado pues, pueda efectivamente lanzar la macro. Con una base de datos de un montón de documentos tenía algunas dudas de si se reutilizaban mucho las macros. La verdad es que no, la mayoría son únicas. O sea, número de macros en documentos. No, perdón, este es el número de macros en documentos. Sí, la unicidad. La unicidad, la mayoría son únicas. Solo el 20%, o sea, los restantes de aquí, el 25%, se reutilizan. ¿Por qué? Porque hay muchísima ofuscación y cada una es al vuelo. Así que es raro encontrar macros maliciosas iguales. También estudiamos algunas características muy comunes en el malware. La aparición de cadenas en hexadecimal, en base 64, obviamente. Y una muy curiosa, el tiempo de creación, ¿no? Entre la última modificación y el documento. Estudiamos los metadatos y obviamente todo era muy... En la vida real no tardarías un segundo en editar el documento, crear la macro, etc. Habría una distancia de tiempo mayor.
Como esto está totalmente automatizado, pues bueno, algunos de estos estudios confirmaban lo que creíamos. También el número de macros. En el Goodware, pues las macros, la mayoría de documentos tienen 2 macros, pero en el malware, en este caso, va por modas también, porque últimamente he visto que tienen más los últimos de Emotet, por ejemplo. Cuando se hizo ese estudio, pues tenían una sola macro, ¿vale? Vamos a la parte quizás que más interese, las soluciones que no son tan difíciles. ¿Cómo es posible que estemos con un problema de hace más de 20 años? ¿Y qué podemos hacer para evitarlo? Bueno, son microsoluciones porque, a mi entender, son bastante sencillas. Yo aquí muestro 5. Esta no la voy a explicar porque es muy compleja, pero hay tutoriales y fórmulas en la red para activar los logs de PowerShell. PowerShell y macro van muy unidos. Entonces, tener una visibilidad adecuada de lo que está ocurriendo en PowerShell en el sistema que se está ejecutando, pues te permite conocer bastante. Asociación de extensiones. Hay que fiarse mucho no hay que fiarse, perdón, de la extensión, que sea un do, que sea un dox. Hay una herramienta que se llama Make, que podéis buscar por ahí, que te asocia realmente si un documento es un MHTA que cree que es un doc o que te intenta engañar pensando que es un doc, si es un docm creyendo que es un doc. Esto podemos analizarlo con la herramienta que te asocia el programa según su magic number, no según su extensión. Y eso te previene de problemas. Por ejemplo, los RTF es más seguro abrirlos con el WordPad que con el Word. Porque un RTF en el Word lo más probable es que quiera explotarte la vulnerabilidad que he contado antes. Si los RTF lo abres en el WordPad, más incómodo, pero más seguro. Evaluar el uso de ASR, que lo voy a contar ahora, y confiar en el AMSI, que también lo voy a contar ahora. ¿Cómo deshabilitar las macros de verdad si no las usáis? Porque es altamente probable que no las uséis ni las necesitéis nunca. Pues la única forma real que no te aparezca el botoncito y a nivel de sistema, o si tenéis una red, por ejemplo, es descargar unas plantillas aquí, una dirección, copiar los ADM aquí y ahora en gpedit te saldrá una nueva función que sería bloquear la ejecución de macro, sin botoncito y sin nada. Esto le dais a habilitar y ya no os va a salir botoncito a nadie y no va a ejecutar las macros. A nivel de, por ejemplo, directorio activo. Bastante útil. ¿Cómo puedes hacer que tu sistema no abra cierto tipo de documento? Por ejemplo, los que he contado, que son macros de 4.0 o otras extensiones. Pues aquí, en esta configuración, tanto del Excel como del Word, en el centro de confianza configuración de bloqueo de archivos, tenéis que podéis bloquear todos estos archivos antiguos que han rescatado los atacantes, lo podéis bloquear de aquí para abrir o guardar. Le dais al botón y quedarán bloqueados, ya no podéis abrirlos. Tan sencillo como eso. Es altamente improbable que alguien os quiera enviar un doc que en realidad sea un XML o un MHT, etcétera. Todo esto documentos que he hablado, todos esos formatos que no sean los docx reales, es altamente improbable que alguien te lo envíe de forma natural. Así que aquí los puedes bloquear. Es la propia configuración del Word. En el Excel igual. Los formatos 4.0 los puedes bloquear aquí para que no se abran. Y tu Excel ya no abrirá ese tipo de formato. Windows 10 to the rescue. Windows 10 está preparando desde hace tiempo una cosa que son los ASR. Por ahora solo está por línea de comando. Son una especie de recetas para problemas muy específicos. Solo lo tiene Windows 10 y está no en experimentación, pero sí que ya lleva un tiempo. Algunas recetas funcionan mejor que otras. Hay varias recetas. Esto no lo vais a aprender aquí de memoria, pero os podéis informar. Hay una cosa que hicieron específica para las macros, que es bloquear todos los Office si crean un fichero, un hilo hijo. O sea, si un Office crea un PowerShell o crea un malware, crea un proceso hijo. Para bloquear específicamente ese tipo de malware, bueno, todos los malware crean un proceso hijo, pero para evitar ese problema en concreto, puedes hacer esto en PowerShell. Ahora mismo es muy feo este nombre, luego será forma gráfica, entiendo, pero es una
una regla de reducción de ataque. Le das Enable y ya el Office no podrá abrir un proceso hijo. Tan sencillo como esto. No, lo que pasa es que no se conoce mucho. Pero lleva ya años. No confundir con esto, no permitir que los procesos secundarios creen hijos, que a lo mejor tampoco conocéis, pero que sí que está en formato gráfico. Y es para otra cosa, ¿vale? Es para la ejecución de código. Es el heredero de emmet. Bueno, pues esto bloqueará funciones como esta, ¿no? Shell CMD o CMD o la calculadora o lo que queráis, ¿no? Las más sencillitas. Sin embargo, no podrá detener una cosa muy usada que es llamarlo por WIMC, que es otra forma de lanzar código. Pero bueno, ahora veremos la reacción. Hay otra regla SR con otro número distinto, lo único que lo diferencia es este número, pero que se llama bloquear llamadas de API de Win32 desde las macros de Office. ¿Qué significa esto? Os he mostrado ahí algunos ejemplos. ¿Habéis visto cuando hacía kernel 32 no sé qué? Bueno, pues eso ya no se puede hacer si tú aplicas esto. Ya no se puede hacer. Te estás cargando un montón de macros que necesitan llamar al kernel 32. Pues ya no la pueden llamar, ya no pueden tener funciones avanzadas. Si lo habilitáis alguna vez, que sepáis que os sale esto como si fuera el Windows Defender y que no puedes abrir el fichero. La última, esta que metieron no hace tanto, las que están en minúscula la han metido hace menos tiempo y las que están en mayúscula hace más. Si metéis esta ya tampoco podréis llamar a las funciones WMI para lanzar. O sea, con estas tres reglas os cargáis casi toda la funcionalidad básica esencial de una macro para que deje de ejecutarse. O sea, para que de estos recursos que necesita tirar no estén disponibles. Aquí, este programita es una chorrada que hizo Microsoft que funciona mal, muy mal, pero que sirve, ¿no? Yo aquí estoy lanzando pruebas. Cuando peta es porque petaba el programa de verdad. Lanzando pruebas, y aquí lo que voy a hacer es lanzar las reglas ASR. ¿Vale? Yo estoy lanzando pruebas, todo funciona, me crea practice del Office un ejecutable, todo mal. Pero yo aquí pongo enable esta regla, ahora la voy a lanzar y me saldrá que lo he bloqueado. Vale. Creo otra regla, lanzo otra prueba para ver si se puede lanzar ejecutable desde Office y me saldrá que el Defender lo ha parado. O sea, estupendo. Funciona bastante bien. Se puede hacer las pruebas. Luego os he dicho que están tirando mucho de la memoria. Crean en memoria con PowerShell binarios que luego lanzan. Bueno, pues ¿no sería maravilloso cazar el malware en memoria? Eso los antivirus no lo pueden hacer, pero resulta que Microsoft ha creado una cosa que se llama AMSI, que es escanear la memoria de PowerShell. La pasa por el Windows Defender. Esto es maravilloso, porque cambia el paradigma que conocemos de los antivirus. Y es algo muy revolucionario y bastante interesante. Solo lo tiene Windows 10, se llama AMSI, ya lo tenéis activado, está solo ahora para PowerShell. En breve, hace muy poco lo están lanzando para Office 365 entero, ¿no? Que todo lo que haga Office 365 en memoria también pase por Windows Defender. ¿Me están echando con las luces? Antes de tocar disco, ya termino. Y una prueba que podéis hacer si tenéis el AMSI activado es hacer, por ejemplo, aunque aquí no se ve nada, pero una llamada a Mimikatz con PowerShell. Antes de que toque disco el Mimikatz, ya lo ha pillado. Antes de que toque disco, si lo hace. O sea, solo al hacer la llamada, no luego cuando lo cargas a disco y lo vas a abrir. Y se ve en los logs, se puede ver que lo ha hecho antes de tocar disco, si tienes habilitado AMSI y si no. Es brutal. Ahora mismo están buscando activarlo que sean más sitios, no solo PowerShell. No solo PowerShell Connected. Entonces, conclusiones. Las macros en realidad nunca se fueron. Han vuelto con mucha fuerza, no sé si para quedarse, porque por ejemplo ahora Office 365 lo que van a hacer es virtualizarlo. Los Office van a intentar, y eso ya lo están haciendo con Edge, poder lanzarlo con Hyper-V en un proceso totalmente virtual. Cuando eso lo hagan con Office, sea popular, la verdad que se acabó un poco lo que se daba.
La retrocompatibilidad siempre es un problema y tenemos más fórmulas para defendernos de las que pensamos. El problema es que no las conocemos, sobre todo con Windows 10. Y nada, muchas gracias.